tenemos un invitado muy especial en el canal. Tenemos a Aitor Biribay Morales, creador de Glut for Science y bueno, un especialista en nutrición y en metabolismo y en muchos otros ámbitos. Y Aitor, quería que primero de todo te presentases y explicases un poco quién eres, qué has estudiado, tu trayectoria, si has hecho también ciclismo profesional, un poco todo. Muy bien, pues muchas gracias a ti por traerme. Bueno, yo soy un entusiasmado de la fisiología, del metabolismo. Soy nutricionista de carrera. Me dedico a la investigación en fisiología del ejercicio, en metabolismo. Trabajo como docente también en algunos, o parte de mi tiempo lo dedico a la docencia. Y como has dicho, pues hace poco creé hace poco, hacía 2 años, que parece mentira, un canal divulgativo que era Group for Science y que, bueno, pues que ha servido para aprender y para seguir pues satisfaciendo esta necesidad mía de aprender. Y bueno, más allá de los títulos o de las cosas, pues yo creo que nos podemos identificar como gente que nos encanta aprender, que tenemos inquietud por el deporte, el alto rendimiento, que es lo que nos gusta y que hemos vivido siempre. Y ese soy yo. Yo a nivel deportivo fui ciclista de élite, dejé la competición por una enfermedad, una mononucleosis y todo lo que conlleva. Y nada, pues actualmente a nivel laboral trabajo con el equipo profesional Astana Premier Tech. Y bueno, pues en otra serie de proyectos que, bueno, de esto se trata, de no estar nunca parado y siempre hacer cosillas. Y bueno, pues esa es una breve explicación de quién soy yo. Bueno, ha quedado claro y bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho, que siempre se tiene que progresar y hacer cosas. Y también, bueno, por parte mía, pues muchas gracias por parte tuya, porque así yo también voy progresando en mi canal. Y bueno, hoy primero la entrevista va a hablar un poco sobre esquí de montaña, porque es un deporte bueno, que yo practico mucho y he visto que también tú lo has practicado y has hecho una muy buena publicación en tu web de Glut for Science, que todos los que queráis podéis seguirlo. Y nada, la primera pregunta que te quería hacer es porque el esquí de montaña cada vez está, bueno, ahora mismo, hoy se han hecho, creo, los campeonatos del mundo han empezado aquí en Andorra y cada vez el sprint, la modalidad sprint, está cogiendo pues mucho protagonismo. Bueno, no solo el sprint, sino el esquí de montaña en general. Y entonces, bueno, de parte del COI creo que ha sido ya reconocido porque sea olímpico o puede llegar a ser olímpico de aquí a unos años en Madonna di Campiglio, si no me equivoco, en 2026. Así que, bueno, todo esto que está subiendo, pues creo que la modalidad sprint es una disciplina un poco peculiar porque su duración es muy corta, es de 3-4 minutos, es muy explosiva y tienes que estar también muy atento a todo porque cuenta mucho los cambios de pieles, de poner esquís en mochila y todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la toma exógena ya sea de geles, barritas energéticas o de cualquier cosa, ya sea cualquier pieza de fruta? Es al final comer algo antes de la carrera, durante, porque claro, no solo es una prueba, sino que hay la clasificatoria, cuartos de final, semifinal, bueno, claro, si pasas, pero suponiendo el caso que llegas a la final, por ejemplo, claro, haces 3-4 rondas. Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión. Claro, pues esto último yo creo que es lo interesante, ¿no? Que no es una única prueba. A priori, si cogiéramos y viéramos un esfuerzo de 3, 4 o 5 minutos aislado, yo creo que todos estaríamos de acuerdo bueno, que no es el momento de ingerir nada, pues al final el beneficio que puedes obtener respecto a lo que te puede retrasar, pues es menor, ¿no? Entonces, yo creo que de forma aislada es evidente y también la evidencia científica está en ese sentido, pues que no tendría sentido esta ingesta, ¿no? Pero claro, el asunto viene cuando hablamos de rondas consecutivas, de esos momentos de recuperación tan decisivos y donde hay poco espacio precisamente de recuperación. Entonces, ahí ya yo creo que es otra historia por completo, ¿no? Yo creo que sí que es importante no solo el rendimiento físico, también a nivel neural, algo que estamos viendo bastante, es que el sistema nervioso se alimenta también de glucosa y muchas veces de esto nos olvidamos y bueno, pues hay que estar alerta, hay que estar atento, hay que ser hábil con
pieles con los cambios de material, logística, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es pues un tema interesante. Entonces, ahí en ese sentido yo la recuperación yo creo que es evidente. La ingesta de barritas, de geles o incluso de bebidas, yo creo que sí que podría sumar y desde luego sí que lo veo interesante ahí. No sé exactamente cuál es el tiempo de espera de recuperación entre una ronda y otra, pero en carreras en las que de atletismo, por ejemplo, donde vemos que la recuperación es fundamental cuando hay 3-4 horas, pues, habiendo menos todavía, pues es algo muy, muy importante, ¿no? Lo que sí yo creo que durante el ejercicio yo lo descartaría, que directamente es un esfuerzo agónico de muy poco tiempo que no tiene ningún sentido ingerir durante, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí que antes es importante salir con ese estímulo de glucosa y sobre todo con unos buenos niveles de glucógeno, ¿no? Y también, suponiendo el caso que al final es que montaña pues se hace olímpico y cada vez ves más deportistas que se profesionalizan en una disciplina y vemos, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, en el esquí de fondo, por ejemplo, que hay sprinters, que hay más deportistas de larga distancia, pues suponiendo que en el esquí montaña pase lo mismo y que haya sprinters, ¿ves viable en algún momento de la temporada de forma muy específica la suplementación, por ejemplo, con creatina, por ejemplo, o con otros, de forma exógena, otros suplementos? Bueno, otros suplementos, claro, a ver, la suplementación es muy, muy amplio, el tema de la suplementación. Probablemente sí que hay suplementos que puedan mejorar el rendimiento para estos sprints, por ejemplo, o para otras pruebas, ¿no? En concreto, la creatina, pues bueno, siempre hay que cogerla con pinzas, ¿no? La creatina, en función de la dosis, también tiene distintos objetivos, que puede ser el aumento o la ayuda de la masa, del aumento de la masa muscular. Pero a nivel inmunológico también está relacionado con dosis bajas, es decir, o a nivel rehidratación, ahí hay diferentes objetivos o posibilidades con la creatina, ¿no? A priori yo no diría yo que es el suplemento que más beneficio podemos tener en un sprint de 3-4 minutos, sobre todo porque el peso ahí también influye y bueno, pues cómo se salga o no, pues tiene su punto. De hecho, en esos sprints incluso se buscaría una deshidratación que podría ser incluso beneficiosa. Salir con 1 kilo menos, por ejemplo, podría ser incluso beneficioso cuando no es un factor limitante en 3-4 minutos, ¿no? Pero sí que habrá suplementos, pues ya puede ser los tamponadores intra o extracelulares que probablemente pues puedan ayudar en esta prueba en concreto. Luego a lo mejor una prueba más larga pues no encuentras ese efecto. O la cafeína misma, por ejemplo, que sabemos que sí es una de las ayudas con más porcentaje de mejora que encontramos en la evidencia científica. Vale, y ya siguiendo en la siguiente pregunta, hablaste muy bien en tu publicación en Glute for Science de los factores de rendimiento del esquí de montaña. Y uno de ellos era, la eficiencia aeróbica. Entonces, te quería comentar qué piensas, y qué opinión das al respecto de la importancia de trabajar en zonas bajas y, también extrapolando pues, en otros deportes de resistencia como podría ser el ciclismo. La importancia de trabajar pues, tiradas largas a zona 1 para así mejorar nuestro primer umbral ventilatorio y a la vez qué relación tendría esto en la mejora pues, la mejora después si queremos hacer un trabajo de calidad para así pues, poder utilizar ese lactato como fuente de energía. Entonces, mi primera pregunta sería ¿qué importancia le darías al trabajo de la zona 1 para aumentar pues, nuestras mitocondrias y nuestra eficiencia aeróbica? Pues yo no soy entrenador, no lo miro desde esa perspectiva, siempre un poco entendiendo la fisiología o el metabolismo con lo que vemos también a diario. Yo creo que es algo innegociable desde mi punto de vista en cualquier deporte de resistencia, por supuesto, siempre es la base de todo. Creo que esto se sabe desde hace mucho tiempo y bueno, a lo mejor no es nada guay o cool, pero es algo que es la base de todo. Los grandes deportistas tienen muchísimas horas sobre las espaldas y no deja de ser la clave de su éxito, entre comillas, ¿no? Entonces, a nivel metabólico sí que es importante crear pues mucho estímulo precisamente para
al nivel metabólico para la función mitocondrial, para mejorarla, para obtener una buena base metabólica que luego, como bien dices, pues que se pueda oxidar ese lactato, ¿no? No olvidemos que el lactato lo puedes producir, pero lo difícil es darle esa salida o enseñar al cuerpo a oxidarlo. Y para eso hace falta un soporte muy amplio que es no solo la masa o la cantidad de mitocondrias, sino la calidad, la función mitocondrial. Por lo tanto, la base, vamos a decir, en aeróbica o en zonas bajas, desde mi punto de vista es algo importantísimo, que no quiere decir simplemente acumular horas a una intensidad baja de zona 1, asumiendo que puede ser la primera zona, sino ese trabajo también a zonas un poquito superiores y acumular más tiempo en unas o en otras, pero en definitiva esa base en torno a ese primer umbral, bueno, yo creo que es la base de todo, ¿no? Al final es necesario para luego poder asimilar el trabajo de alta intensidad y para poder ser bueno en las altas intensidades. Vale. Bueno, creo que ha quedado muy claro. Y también, bueno, siguiendo con otras de las publicaciones que has ido poniendo en tu web, el último estudio de los famosos 120 gramos de carbohidratos por hora, eh, bueno, estamos viendo cada vez más pues, deportistas pues, con un énfasis pues, mucho mayor en comer durante los entrenamientos y el entrenamiento del sistema digestivo. Y bueno, podemos ver como Kipchoge, como ciclistas Pro Tour, pues ya lo están utilizando. Entonces, como sé que vienes del mundo del ciclismo, te quería comentar cómo ves, por ejemplo, esta práctica en el esquí de montaña, porque sí que creo que hay similitudes con el ciclismo, ya que al llevar mochila y todo, pues al final pues es más fácil, por así decirlo, llevar bidones, llevar comida, por ejemplo, comparado con el correr por montaña, que es más difícil a nivel pues, biomecánico y todo. Entonces, te quería comentar cómo ves, por ejemplo, la relación con el esquí de montaña. Pues me gusta la pregunta porque es algo que nosotros siempre hemos comentado y siempre hemos intentado transmitir. Yo creo que el esquí de montaña se parece más al ciclismo que al correr. Normalmente un atleta de esquí de montaña en verano corre y parece que estos dos deportes van como de la mano, pero yo creo que a nivel fisiológico y a nivel de esfuerzo, el carácter del esfuerzo son mucho más parecidos el esquí de montaña con el ciclismo, por ejemplo, que con el trail running, ¿no? Yo soy practicante de esquí de montaña, no soy ni mucho menos ni profesional ni nada, pero creo que cuando esquío me doy cuenta que esa sensación de cuando ibas en bici es muy parecida y difiere mucho de cuando corres, ¿no? Entonces, el cómo petas o el cómo... sí, esa palabra de petar como un globo, eso pasa en el esquí de montaña y no pasa corriendo. Corriendo normalmente la fatiga es periférica o es más, tienes que parar y parar, y en el esquí de montaña puedes es que no subo, voy a este ritmo, he petado, pero voy a este ritmo, ya está, sigo subiendo, ¿no? Entonces esa sensación que puede ser pues una fatiga más, no sé cómo decirlo, yo diría más metabólica, no tanto, no sé, de rotura muscular o tal, pues es lo que a mí me da la sensación de que es más parecido al ciclismo. ¿Qué pasa? Que la montaña yo creo que la cantidad de masa muscular que se mueve genera unos gastos metabólicos mayores, y nosotros hemos medido esto también en esquiadores de montaña y al final pues te das cuenta de ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fíjate, por las facilidades logísticas de poder llevar una mochila, aunque sea cargar peso, evidentemente, pero respecto al trail running o a otros deportes donde llevar con impacto ese peso pues es más o puede ser más complicado, el esquí de montaña creo que sí nos da esa posibilidad de comer y de beber mucho, y creo que es uno de los deportes que más se puede beneficiar uno de hacerlo, porque el gasto glucolítico es muy, muy alto. Por mucho que tú vayas subiendo, un profesional como, no sé, puede ser tú, si por mucho que vayas subiendo a un ritmo tranquilo, subir siempre demanda, siempre va a ser una intensidad relativa muy alta, siempre. Y eso genera siempre una fatiga metabólica que no es como cuando vas en bici rodando en el llano, que parece que vas solo, ¿no? En el esquí de montaña siempre tienes una intensidad relativa alta. Yo esto, ya digo, yo soy malo, yo me doy cuenta, voy subiendo tranquilo, pero las pulsaciones van altas, te mides lactato y estás produciendo
bueno, valores altos de lactato, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los deportes que probablemente más se pueda beneficiar de esta ingesta alta de 100 o 120 o 150 gramos hora. Más allá de que mueves la parte de arriba, que sabemos que son músculos más glucolíticos también. Entonces, bueno, yo creo que sin duda tiene mucho, diría que incluso es más demandante que el ciclismo, como ya he dicho. El problema la cosa excepcional del ciclismo es que son 21 días probablemente en una gran vuelta o 8 días en una vuelta pequeña, y eso no hay deporte igual desde mi punto de vista en cuanto a demanda, pero en un solo día el esquí de montaña yo creo que es muy, muy demandante. Por dicho, los consumos de oxígeno son muy altos, la movilización de mucha masa muscular y, bueno, esto genera mucho, mucho gasto metabólico. Y luego no olvidemos las bajadas, que al final son a nivel muscular también, aunque sea un componente o más excéntrico igual o más isométrico también, no sé muy bien cómo decirlo, yo tampoco lo he estudiado muy bien, pero la sensación de uno cuando baja, ahí está habiendo muchísimo gasto que igual no es cardiovascular, pero sí es metabólico, no es de periferia. Por lo tanto, bueno, yo creo que es sí, fundamental, más allá de que, lo que he dicho, a nivel neural, el cómo repercute, cómo llegues arriba y seas capaz de bajar y de estar atento a las bajadas y de cualquiera que ha practicado esquí ha hecho una bajada ya cansado o te caes o tal, o esquías diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un deporte que se puede beneficiar muchísimo de esto, y creo que es un deporte que le falta mucho además en este sentido. Y también, ¿cómo verías, por ejemplo, porque las carreras poniendo siempre el ejemplo de carreras de Copa del Mundo, de individuales, pues la duración está entre hora 45, hora 50, más o menos, o sea, claro, depende si eres el primero o no, pero más creo, de 2 horas no llegan. Entonces, ¿cómo verías, por ejemplo, cómo plantearías, habiendo entrenado el sistema digestivo antes de un atleta, una planificación nutricional para ese día, por ejemplo? O sea, se podría llegar, ¿no? Al final, como dices, a 120 gramos hora. Sí, hombre, habría que ver cuál es la intensidad relativa. Siempre vas a intentar ir a tope. Si en 2 horas el objetivo final es ir a tope las 2 horas, ¿no? O claro, todo lo que puede ser a tope. Por eso digo, todo lo que puede ser a tope de esas 2 horas. No es el mismo a tope que 8 minutos, ¿no? Pero siempre vas a una intensidad muy, muy alta. Por lo tanto, yo sí que creo que te puedes beneficiar en las subidas de tener una ingesta continuada de glucosa. No solo a nivel cuantitativo, de que digas, no, yo a nivel de glucógeno no lo gasto, o con el glucógeno que tengo llego. Yo de eso ya cada vez dudo más, simplemente viendo los gastos metabólicos que vemos en el análisis de gases. Pero no solo eso, a nivel cualitativo, el tener el estímulo de la glucosa, tanto en la boca como a nivel metabólico, es muy importante para predisponer su uso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que puede ser muy interesante, pues incluso en una carrera de hora 45 puede llegar a tomar, no lo sé exactamente la cantidad, habría que entrenarlo, habría que ver la carrera cómo es, pero sí, probablemente llegar a 90-100 gramos hora podría ser, teniendo en cuenta que toda la bajada no vas a comer o tal, aunque sea en el sector de subida o en el sector de más demandante, yo creo que sí se puede comer algo equivalente a esos 100-120 gramos hora. Y ya finalizando ya con la pregunta del final de la baja o alta disponibilidad de glucógeno, me surge una duda ya hace tiempo, ya lo debatimos mucho entre amigos, de la importancia del comer durante los entrenamientos, y cada vez más pues estamos viendo la importancia que tiene trabajar el sistema digestivo. Pero yo creo que es algo que tanto a mí como a muchos nos falta y nos cuesta mucho comer durante los entrenamientos, sobre todo en esos días que vas a zona 1 y vas a un ritmo tranquilo, que dices, bueno, aquí no estoy gastando mucho, pero que en realidad también estás entrenando y al final en esquí montaña, ni que sea que vas a zona 1, no vas de paseo. Al final, entonces, te quería preguntar ¿cómo ves tú, por ejemplo, esa creencia que yo creo que es mala de, hago una salida de, 3-4 horas con amigos, o solo, haces una tirada larga a zona 1 y comes muy poco, por así adaptar o crear adaptaciones a nivel de oxidación de grasas,
o sigues también con el planteamiento de no, hago 3-4 horas a zona 1, pero igualmente cada hora me tomo mis 60-90 gramos de carbohidrato. Sí que creo que va a depender de la intensidad, pero ¿cómo lo ves tú? Eso, al final, bueno, esa creencia de no comer o comer poco en los entrenamientos a bajas intensidades. Pues hay diferentes objetivos siempre en esto, igual también yo creo con el ayuno, pensaría en ayunas, todo esto. Yo desde luego el objetivo de oxidar más grasas o de generar adaptaciones mitocondriales, todo esto, yo creo que ya deberíamos de ir asumiendo que no es así, ¿no? Al final lo que genera mayor oxidación de grasas, mayor biogénesis mitocondrial o mejoras a nivel mitocondrial es el movimiento y es la calidad del mismo. Hace poco hemos comentado varias veces, pero deportistas que más hidrato comen, desde mi punto de vista y lo que estoy viendo, son las personas que más oxidación de grasas han conseguido, ¿no? Entonces, con este propósito no lo veo ni mucho menos útil. Sí que la ingesta de hidratos también hay que amoldarla a la intensidad. Yo creo que en una zona 1, zona 2, no lo sé, tampoco tiene sentido ir a 90, 100, 120 gramos hora. No es, o no va acorde a las demandas que se está teniendo. Tampoco, no lo sé, habría que analizar si ingerir durante o no, pero desde luego buscar esa baja disponibilidad de glucógeno para entrenar esa oxidación de grasas o lo que sea, yo creo que no es, bueno, desde mi punto de vista no compensa, no es real con lo que pasa, y yo creo que de esto cada vez nos damos más cuenta, tanto con ciclistas como con otros deportistas de trail o esquiadores mismos. Vale, muy interesante. Y ya, bueno, por la cuarta pregunta, ya vamos un poco ya terminando, siendo también con los carbohidratos, siguiendo también las recomendaciones que dice la ciencia, siempre hablando de deportistas de resistencia y que entrenan muchas horas, poniendo el ejemplo, por ejemplo, que estamos en una época de volumen y que entrenas unas 20-25 horas a la semana, claro, estamos hablando de que tenemos que comer entre 7 y 10 gramos de carbohidratos al día, que son muchas calorías solo viniendo de la fuente de los carbohidratos. Entonces, mi pregunta sería al ver que realmente hay deportistas, y me incluyo, que antes no teníamos pues una educación, por decirlo así, alimentaria con los carbohidratos, y solo pensábamos que era pasta arroz, pero al final hay muchos más alimentos para poder llegar a esos, pues a esos 500, 600 gramos de carbohidratos al día. Entonces, te quería preguntar qué importancia le darías al aprendizaje, pues a la educación para los deportistas, para saber que hay otras vías para llegar pues a esas bases. Yo le daría o le doy muchísima importancia. Yo creo que tienes razón ahí. La educación en materia de nutrición o de alimentación simplemente es escasa. Por suerte cada vez es mejor o mayor, y cada vez tenemos deportistas más interesados en el tema, tanto en entrenamiento como en material, como en nutrición. Gente súper inteligente que además quiere aprender y que te enseña sobre todo, que yo siempre digo que los que más nos enseñáis sois vosotros, los deportistas. Entonces, sin duda, para mantener una correcta nutrición, igual que asimilar bien los entrenos, todo esto, necesitas una educación para entenderlo, y eso a nivel mental siempre ayuda y predispone a hacer una cosa porque sabes el porqué, porque, bueno, entonces yo creo que en este sentido sí que falta mucho trabajo. Yo estoy viendo muchísimos errores en gente bueno, que consagrada, que ya lleva muchos años en el deporte, y bueno, imagino que es bueno porque tenemos pues mucho trabajo por hacer. Por otro lado, es malo pues porque hay gente que yo también creo que se está perdiendo la posibilidad de mejorar mucho, la posibilidad de rendir muy bien por falta de conocimiento, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. Yo creo que cada vez tenemos también más herramientas, más conocimiento, más información, también desinformación, pero bueno, más información al alcance de todos. Y bueno, es claro que sí, que tenemos esa carencia en temas de nutrición. Además, nutrición es un tema en concreto pues que todo el mundo parece que sabemos, siempre todo el mundo podemos opinar, que sucede lo mismo con el entrenamiento. Entonces, bueno, es un tema complicado desde mi punto de vista, pero sí, ahí estoy de acuerdo contigo en que creo que falta educación, falta conocimiento alimentario más que de nutrición,
bueno, pues es el trabajo que tenemos que hacer. Y también, o sea, es una opinión mía, pero, o sea, ¿cómo verías, por ejemplo, al final si un atleta no sigue estas recomendaciones, ya sea porque, no sé, al final pues se ha adaptado a comer menos o sea, también me surge esta pregunta porque yo sí, por ejemplo, no lo he hecho nunca de contar las calorías y eso, pero de ver que estás entrenando dichas horas a estas intensidades y ves que no comes lo que dice la ciencia, por decirlo así. ¿Crees que estás haciéndolo, o sea, el deportista se tiene que preocupar porque no está siguiendo lo que dice o ya está bien porque su cuerpo se ha adaptado a comer menos? O sea, no sé si me he explicado bien. Sí, 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 te entiendo. Sí, sí, además es algo que nosotros también ya le damos a la cabeza y lo pensamos también. Yo creo que aquí hay dos cosas con las recomendaciones de la ciencia que dices. Por un lado, yo siempre he dicho que la ciencia, o por lo menos la ciencia que yo he leído y con la que he aprendido, está lejos de la realidad del campo. Por eso nosotros también, el ejemplo son los 120 gramos hora. Yo no me podía creer que el límite sea 90 gramos hora cuando cualquiera que entrene un poco sabe que puede llegar a absorber y a tolerar más de 90 gramos hora, ¿no? Entonces, con las cantidades estas pasa un poco lo mismo. Si nosotros cogemos esas cantidades y vamos ahora al Tour de Francia con los ciclistas de Astana Premier Tech, te das cuenta que no es así, que comen muchísima más cantidad de, por ejemplo, hidratos de carbono. Sin embargo, luego vas con otro deportista, el que sea, le analizas en el día a día y te das cuenta lo que dices tú, que come en realidad muchísimo menos, está adaptado y parece que todo va bien. Yo creo que en deportistas de resistencia, generalmente los deportistas comen menos de lo que necesitarían y de lo que gastan. Probablemente haya unas adaptaciones y con el tiempo bueno, pues que son capaces de rendir bajo vamos a decir, ese pequeño déficit, ¿no? Y esto, desde que además hacemos pruebas metabólicas, me estoy dando cuenta que el gasto muchas veces no concuerda con lo que comen y no salen las cuentas. Más allá del artefacto que puede tener el analizador de gases, por supuesto, ¿no? Pero sí que te das cuenta que es probable que muchos deportistas tengan un déficit de energía o disponibilidad energética casi crónico constante. Hay deportistas que generan adaptaciones, lo he dicho, pues gente que lleva toda la vida en el ciclismo, por ejemplo, y rinden y les va bien, y hay otros bueno, que terminan su carrera deportiva precisamente por problemas de estos, generalmente problemas inmunológicos, la gente que hay que por problemas relacionados con el sistema inmune, enfermedades infecciosas, virus, etcétera, han tenido que dejar de competir directamente, o lesiones o baja densidad mineral ósea, etcétera, o salud muscular, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es el panorama que tenemos respecto a la realidad y la ciencia para bien, o sea, bueno, para bien, por arriba, es decir, por exceso y por defecto también de estas cantidades y mi respuesta o mi opinión sobre esto es que bueno, aunque una persona esté adaptada a comer un poquito menos o menos de lo que gasta, y rinda bien, eso quiere decir que a lo mejor se está perdiendo o está dejando de beneficiarse de posibles mejoras que podría tener si verdaderamente lo hiciese bien, ¿no? Yo creo que los cambios en el metabolismo son increíbles en todos los sentidos. El metabolismo es súper adaptable, el metabolismo no tiene límites y yo me estoy dando cuenta que en ese sentido un deportista que ha estado con baja, por ejemplo, disponibilidad energética, una vez empieza a comer, cambia por completo, es otra persona diferente. Las adaptaciones metabólicas, cómo surgen, cómo aparecen, son fascinantes. Y bueno, esta es un poco mi reflexión sobre esto, pero que sepas que yo esta misma reflexión o esta misma pregunta que me hacías, yo también me la hago a mí mismo porque me doy cuenta de esa realidad que bien dices tú, porque eres un ciclista, iba a decir, un deportista de élite que lo vives día a día, ¿no? Y cuando empiezas a hacer los cálculos, tú dices, aquí no me sale. Y bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo, tanto por arriba en los ciclistas en competición como luego distintos profesionales en casa, ¿no? Así que, bueno, esa es la realidad, sí. Bueno, muy interesante. Y ya por finalizar la entrevista, y hablando también esto, ¿sabe? Nos va bien porque la última pregunta va un poco en relación a lo que dices de que no hay límites bueno, no hay límites en la fisiología y en la nutrición, porque al final hace poco, bueno, Kilian Jornet hizo un reto de las 24 horas, creo, en asfalto, y no sé si me equivoco, pero tú estuviste en ese reto.
y creo que, bueno, llevaste un poco todo el tema de los geles, el avituallamiento y todo. Entonces, claro, viendo esa locura, por decirlo así, de esas 24 horas, llegas a pensar de que realmente, pues, o sea, que al final hay deportistas que superan esos límites que dice la ciencia, ¿no? Y al final te quería saber un poco tu opinión al respecto de que si realmente hay ese límite pues, fisiológico o bueno, metabólico porque hay deportistas que a veces lo rompen, ¿no? Como podría ser Kilian. Y también saber un poco pues, cómo ha sido la experiencia pues, de estar ahí en Noruega y hacer pues, todo el tema de gestionar avituallamientos, etcétera. Bien, pues empezando por lo último, pues la experiencia te puedes imaginar. Al final, tener la oportunidad de estar con Kylian, de compartir con él momentos, ha sido para mí increíble, igual que con su equipo. Ha sido fue un ambiente muy bonito, fue una experiencia muy bonita y poder trabajar con un deportista de estas características que es excepcional, pues una maravilla. Yo nunca me lo hubiese creído y me he imaginado bueno, que se podía dar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, encantado y agradecerles a Kylian, a su equipo, bueno, que me dejasen estar allí y vivir esa experiencia con ellos. Y en el segundo de los casos, pues sí, yo creo que al final poner límites, el ser humano siempre ponemos y siempre queremos poner límites. Yo creo, y esto lo he debatido con amigos del tema, yo creo que poner límites en la fisiología humana es muy poco humilde por nuestra parte, porque no hay más que ver de dónde venimos, qué empezamos siendo, y todo eso es adaptación del medio y de lo que se ha ido encontrando, pues toda la evolución animal y humana en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que poner límites no es lo más adecuado. Sí que dentro de nuestra normalidad, pues lógicamente tenemos límites, no podemos saltar 1 kilómetro de alto, no podemos, evidentemente, ¿no? Pero hay límites bueno, en la medida que los estamos poniendo, yo creo que no son reales. Estamos viendo cómo hay distintas especies que aguantan 20, 30 minutos, perdón, distintas tribus humanas que aguantan 20, 30 minutos, 40 debajo del agua porque han generado probablemente a nivel del bazo o a nivel pulmonar distintas adaptaciones. Vemos que lo mismo pasa con la altitud. Vemos deportistas excepcionales, como puede ser el caso de Kylian, que hace cosas que normalmente pues nosotros llamamos o le ponemos el nombre de límites, ¿no? O extra límite. Entonces yo creo que poner esta palabra o acotar de esta manera la fisiología no es algo real ni humilde, ni mucho menos. Todavía tenemos muchísimo que aprender de la fisiología del metabolismo y pues si ponemos límites es como que solo queremos aprender lo que está dentro de nuestros límites, ¿no? En realidad creo que no es así. Dicho esto, dentro de todo esto, el metabolismo yo todavía lo veo más adaptable. Me estoy dando cuenta que el metabolismo bueno, lo vemos en la enfermedad, lo vemos en el rendimiento, en la salud. Es muy moldeable, muy adaptable, muy entrenable y tiene esto sí que no tiene límites, ¿no? Entonces, en el caso de esta experiencia que hicimos con Kylian, pues es otro ejemplo de comer durante tanto tiempo unas ingestas altas de una persona que no estaba acostumbrada a comer tantos hidratos de carbono durante el ejercicio, llegar a entrenar el sistema digestivo, tolerarlo, ser capaz de correr a unos ritmos muy estables pues, con esta alta ingesta, pues bueno, pues no deja de ser otra muestra de una persona excepcional, bueno, persona, por supuesto, atleta excepcional como es Kylian, pues poder hacer estas cosas, ¿no? Pero ya te digo, al final lo vemos, yo creo que atletas excepcionales somos todos, cualquier persona que no se mueve del sofá y en 3, 4 meses es capaz de correr, es capaz de levantar pesas, es decir, eso también es increíble en el sentido de la capacidad de superarse y de superar los límites metabólicos y lo vemos también en el ciclismo día a día, de ver cómo un deportista progresa, un chaval joven está haciendo un quinto o sexto puesto en clásicas o ganando etapas cuando hace poco tenemos pruebas suyas que no tenía esta capacidad. Son pues bueno, los límites que vamos rompiendo, que no son en realidad límites, pues con el entrenamiento,
la nutrición y con, bueno, todo un ambiente en torno al deportista, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso sobre este caso. Lo que pasa es que, bueno, se pone siempre en perspectiva pues un caso excepcional como es el de Kilian, o en su momento cuando, por ejemplo, se ponía a Froome, o ahora mismo a Pogačar, o a cualquier otro pues, esquiador o corredor o lo que sea, ¿no? Con Kipchoge bueno, etcétera, ¿no? Pues ya bueno, al final era esto el saber un poco, bueno, o sea, un poco de más de tema de nutrición en relación al esquí de montaña. Y para mí, bueno, para mi parte ya te digo, muy agradecido que poder charlar contigo, porque para mí, bueno, o sea, yo creo que todos hemos aprendido bastante de ti. Y nada, o sea, por mi parte, o sea, todas las preguntas ya están hechas y nada, esta entrevista estará subida en formato podcast y al YouTube y ya está. O sea, que cualquiera que quiera seguir a Aitor, pues creo que el Instagram es Good for Science, ¿no? También. Sí, eso es. Así que lo podéis seguir ahí, que pone pues muchas infografías de estudios y ya está. O sea, que por mi parte ya estaría. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por mi parte. La verdad que yo siempre he tenido y tengo muchas ganas de hacer cosillas en el esquí de montaña. Me parece un deporte en el que hay mucho por hacer. Recuerdo, estuve en Sierra Nevada y allí estaba Javier Argüelles trabajando muy bien con los chicos de la selección española y luego comentándolo con Kilian o gente también de Euskadi que trabaja bien con los chavales. Y bueno, yo creo que falta mucha investigación, pues se puede aportar bastante y es algo que a mí me hace especial ilusión. A ver si, bueno, este invierno hemos estado capados todos, menos la gente con suerte que vivís ahí en la montaña y tenéis la posibilidad de entrenar y de competir también y disfrutarla. Pero bueno, encantado. Gracias por abrirme otra vez esta ventanilla al esquí de montaña y bueno, si algún día nos vemos por Andorra y podemos hacer alguna cosilla, sería guay. Bueno, ya te digo, encantado. O sea, para mi parte ya sabes, ya cuando vienes ya me Muy dices y bien. vamos a esquiar. Y de hecho estuve hace poco en Navidades pero bueno, al final no esquiamos ni nada, pero bueno, seguramente que volvemos y ahí hacemos proyectos, teníamos proyectos abiertos con esquí de montaña, a ver si podemos hacer algo.